Siempre me gustó la biología, pero nunca la había concebido como una profesión. Cualquier otra persona harta de esa materia se sale del salón y no quiere pensar en otra cosa, ¿no? Sí, ok. Me enamoró. Hola a todos y bienvenidos a este segundo capítulo del Cristal Científico. El día de hoy me aventuré a hacer en vivo una entrevista y en este caso decidí abusar de la confianza de mis amigos. Entonces en esta primera entrevista, pues una de mis primeras amigas de la carrera, estuvimos juntas desde segundo semestre. Si tienen dudas o algo similar pueden ponerlas en los comentarios. Bueno, voy a empezar a transmitir en vivo las entrevistas por si se quieren pasar en algún momento. Mafer, bienvenida, estás al aire. Primero que nada, me gustaría que te presentaras. Aquí cometí un gran error que fue no grabar el audio en el inicio de la introducción. Pero bueno, Mafer nos platicaba que ella estudió en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bueno, actualmente soy profesora de esa misma facultad. He dado clases para tanto terrólogos como biólogos, terrólogos, es decir, alumnos de la facultad de la carrera de Ciencias de la Tierra en la misma facultad, y biólogos. He dado asignaturas desde biodiversidad, biología general para los de nuevo ingreso. En el caso de los biólogos, les he dado clase de taxonomía de plantas, que es básicamente cómo se clasifican las plantas. Y bueno, actualmente voy a dar la materia de paleobiología porque, bueno, dentro de mis muchos amores de la biología está pues el estudio del registro fósil, obviamente enfocado más a plantas, pero también me dedico a eso. Y también estoy aplicando o voy a aplicar para el doctorado en ciencias igual en la misma universidad. Es Amante de la básicamente lo Facultad de Ciencias. Sí, es mi alma mater, ella me vio nacer como bióloga, me vio crecer y pues también es un poco de retribuirle eh, a ese espacio en Ciudad Universitaria todo lo que a mí me ha brindado, ¿no? Okay. Me enamoró al final de cuentas. Sí, parte de lo que, o sea, busco en la entrevista, o sea, también para darte a ti como una idea, es justo estas visiones de manera diferente. Creo que la manera en la que yo viví la Facultad de Ciencias es completamente diferente a la forma en la que tú la viviste. A pesar de que éramos amigas, se notaba a la hora de hablar y también, empezando porque a mí no me gustan las plantas y tú tuviste que así, mira, así estabas para que yo pudiera, o sea, yo te agradezco en esa parte, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que mm, nuestra historia es muy peculiar, ¿no? O sea, éramos como agua y aceite y pues yo me decidí ir por el camino de la botánica. De hecho, es algo muy curioso porque yo antes quería dedicarme a conducta de lobos y ya sabes, como uno entra a la facultad Exacto. pensando que va a domar cocodrilos y que se va a adentrar en las grandes selvas inhóspitas ni siquiera de México, ¿no? Del Sino de mundo. África, del mundo, y que va a agarrar serpientes con la mano. Y yo iba un poco con esa idea más aventurera, pero cuando tomo las materias de biología de plantas, me di cuenta de que básicamente no sabía mucho de ellas y que lo que empecé a aprender me encantó, me gustó, quería saber más, quería aprender más y me tocaron unos maestros extraordinarios en ese sentido, a tal grado de que con uno de ellos hice mi tesis de licenciatura con la maestra Rosa María Fonseca, este, pues terminé dedicándome a plantas porque dije, estas maravillas, necesito conocer más de ellas, ¿no? Y se puede saber más de ellas. eh, y es un conocimiento que a la larga también es muy útil. Me acuerdo Ujú. que incluso al principio, cuando tomaste Historia y Filosofía de la Biología, que es una de las primeras, Sí. desde ahí, o sea, desde ahí fue como esa conexión, ¿no? Yo siento que para mí no, pero para ti sí fue ese momento en el que dijiste, oh, yo venía una cosa, pero ahora quiero otra. Y quiero preguntarte cómo viste la experiencia de que a veces en cada una de las materias es así, yo venía una cosa, pero ahora quiero esto, ya no quiero eso, ahora quiero esto.
Creo que eso es, bueno, uno pensaría que el decir, es que ahora quiero, en mi caso, ¿no? Y yo viví ese dilema. Entré queriendo estudiar logos, porque ya en prepa tenía una noción de que quería estudiar biología, pero pues está muy sesgado hacia lo que tus profesores te dan, ¿no? Entonces yo entré a esa carrera queriendo estudiar conducta de logos, conservación y poderlo salvar, ¿no? Entro, mi primer semestre dan la materia de filosofía e historia de la biología. Y me gustó porque me tocó con unas eminencias, o bueno, yo las veo como unas eminencias, actualmente las sigo respetando, compré todos sus libros para poder obtener todo el conocimiento que podía, que es la doctora Ana Barahona y la doctora Edna Suárez, eh, y digo, ay, se puede combinar la parte de filosofía con ciencia, ¿no? Algo que a lo mejor tenía concebido de manera indirecta, pero no sabía que había una rama que se podía estudiar eso. Entonces dije, ay, quiero ser filósofa de la ciencia. Y pues también como que me puse a leer, etcétera, etcétera, y dije, voy a ser filósofa de la ciencia, y de repente al siguiente semestre, no, en tercer semestre, me dan clases estos profesores de plantas, y digo, wow, qué interesante. Y además es algo que, o sea, imagínense cómo soy en el resto de los campos, que se me facilitó. O sea, me gustó tanto y además lo sentía fácil, o porque me gustaba, lo sentía fácil, no sé. Pero cuando empiezo a conocer más sobre plantas, dejé de lado completamente las otras ideas. Me sigue gustando, sigo leyendo acerca de historia, sobre todo de historia de la ciencia, de historia de la biología. Me siguen gustando mucho la conducta animal. De hecho, los lobos son mi animal favorito. Sigo aprendiendo de ello. Pero cuando vi que yo podía aprender más desde el punto de vista de la botánica y que yo sentía que podía hacer más cosas desde esa perspectiva, fue que al final me decidí. Tiempo después, también me di cuenta de que el hecho de estudiar plantas no me limitaba a estudiar otros campos. ¿A qué me refiero? Empecé como taxónoma de plantas, que por cierto yo siento que es la base de todas las demás ramas. Si no sabes cómo se llama lo que estudias, si no conoces eh, tu diversidad, pues no vas a saber a qué estás salvando, qué recursos estás aprovechando, cómo lo vas a conservar, etcétera, yo qué sé, ¿no? Cómo lo vas a emplear en biotecnología. Entonces empecé como taxónoma, pero también me di cuenta de que necesitaba bases de ecología. De hecho, me gusta mucho la ecología y si todo sale bien en el doctorado voy a hacer como tal un apartado de ecología de plantas, ecología de la polinización. Pero también entré a la materia de paleo y también me dieron un par de excelentísimos profesores, y no lo digo porque uno de ellos sea mi amigo, pero me dio el doctor Francisco Sánchez Beristain y la doctora Sara Quiroz, y digo, es que ahora quiero estudiar fósiles, ¿no? Y actualmente, tanto el doctor Francisco, que actualmente es un gran amigo, y la doctora Laura Calvillo, que fue mi asesora de maestría, los dos son paleo y me han impulsado un poco en ese sentido también, ¿no? Es como, pues no porque estudias plantas no puedes estudiar lo demás, solamente debes de darte tus tiempos. Y eso es, más allá de sufrirlo, lo que empecé a hacer es como, pues si puedo hacerlo, lo voy a hacer. No porque nada más no porque me dedique o me especialice en plantas, no voy a intentar hacer paleo o intentar hacer ecología. De hecho, pues todo lo que hago es ecología, paleo y taxonomía es con plantas. Y de alguna manera todo converge en lo que me estoy especializando. Entonces, es más bien encontrar lo que te gusta y si tienes la oportunidad de hacerlo. O sea, no es como que, ay, es que como ya me fui a insectos, pues no voy a hacer otra cosa, ¿no? Algo que nos enseña también la carrera es que es multidisciplinaria, eh, es una red
de conocimiento en el que no te vas a poder aislar. Por más que quieras, no te vas a poder aislar en una sola rama. Sí, creo que eso es algo muy padre que te enseña a utilizar varias herramientas y, y justo eso es lo bonito, ¿no? Que hay gente que, como tú, dice, yo voy a estudiar plantas, entonces voy a hacer taxonomía de plantas y paleo de plantas, no sé Ujú. qué. Hay quienes dicen, yo voy a hacer paleo, y entonces en paleo hacen paleo de plantas, paleo de animales, paleo de... O sea, ya, incluso Exacto. en todas puedes agarrar de lo demás. Y a mí también eso es algo que me gustó mucho de la carrera. Cuando tú entras a estudiar biología, según yo, en mi imaginativo tenías una forma de pensar sobre el mundo y una forma de ver el mundo. Cuando terminas la carrera, incluso ahorita que sigues estudiando más temas al respecto, ¿cómo consideras tú que cambió tu perspectiva? O sea, tu forma de ver las cosas en general, cómo se mueve la gente, los árboles que hay en la calle, o sea, me refiero más a eso. ¿Te fijas más en cosas que crees que las personas normalmente no se fijarían? Sí, completamente. Y bueno, yo creo que funciona para cualquier carrera, para cualquier rama del conocimiento, pero uno como biólogo, quizá tú me vas a entender más en ese sentido. eh, Ves, de pasar de ver a una mancha verde y de pasar de ver todas las hojitas del mismo color, de la misma forma, cuando empiezas a estudiar biología, cuando empiezas a adquirir un poco más de conocimiento eh, y te tomas el tiempo de observar, ya ves por todos lados fotosíntesis, ya ves el ciclo de Calvin, ya ves, y en mi caso yo que hice la maestría con variación morfológica de hojas, cómo las hojas cambian su forma de acuerdo a los ambientes en los que se encuentran, yo veo, ay, es que ahora el ápice de la lámina es así, y la de esta hoja, la de esta otra especie no es así, ¿no? Con las mismas especies del jardín o de las calles. Entonces empiezas a ver a los organismos como, como eso, como entes que ya empiezan a existir o que ya les empiezas a dar ese peso en tu vida, nada más más allá de, pues están adornando, ¿no? O nos están dando oxígeno. Es como, cuando ya empiezas a estudiar, en mi caso de biología, es como, es maravilloso saber cómo es que esas manchas verdes forman el oxígeno, ¿no? Que nosotros respiramos y que nosotros exhalamos dióxido de carbono y ellos lo utilizan y lo que para nosotros es un desecho, para ellas es un tesoro, con lo cual pues básicamente viven, y lo que para ellos es un desecho, para nosotros es muy útil. Y entonces empiezas a hacer ya todas esas cavilaciones, todo el mundo empieza a cobrar sentido. Este, eh, en el caso de los animales, ¿no? Yo antes quizá tenía más miedo sobre, por ejemplo, los arácnidos, ¿no? Y, y ahora con la carrera yo entiendo ya como que ya entiendo su rol dentro del sistema, entiendo que no son Que no están ahí cosas para malas, picarnos y que no son mordernos. organismos, no son organismos que me van a venir a fregar nada más porque sí. Yo sé que los mosquitos no son malvados y se la traen en contra mía, sino que su forma de alimentarse. Entonces empiezas a ser un poco más empático más allá de la especie humana. Y eso creo que a mí me funcionó mucho. Empiezas a reconocer de otra manera tu entorno, más allá de solamente el social, ¿no? Más o menos en qué punto eh, te diste cuenta que tu forma de conversar, por ejemplo, con tus papás, con amigos de la prepa o de la secundaria, cambió completamente. O sea, ese momento en el que ellos ya no entendían la mitad de las cosas que decías a veces, justo por esta emoción de querer explicarlo todo de manera biológica. Híjole, creo que un punto como tal no sé. Muy particularmente, eh, una forma que yo tengo mucho de aprender y de retener las cosas es explicárselos a otras personas. Y más si me gustó, ¿no? Todo el proceso que hice. Entonces, yo creo que desde el primer semestre en el que te empiezan a mostrar cómo va a estar la cosa, cómo se cuecen ahí las cosas en la carrera,
es que empiezas como, no manches, por ejemplo, en primer semestre te dan biología de procariontes, ¿no? ¿Y qué es lo más que puedes saber de las bacterias a esa edad? Desde la palabra Sí, procariontes ya es como... ajá. O sea, yo me acuerdo que muchos compañeros en primer semestre nos hicieron un examen como diagnóstico y justo nos preguntaron, ¿no? ¿Qué son las procariontes? Y muchos compañeros entraron como es que no sabían ni que existía la palabra procarionte, ¿no? Es, y cuando empiezas a entender todo eso, o sea, yo creo que para mí desde el primer día de la carrera es que empieza a cambiar poco a poco tu forma de entender el mundo. Quizá cuando empiezas a ser consciente, pues yo creo que a mitad de la carrera, quinto, sexto semestre, cuando te das cuenta, caes en la cuenta de que ya todo, para empezar tu círculo, si no eres muy sociable como yo, se reduce a gente que habla de ciencia, ¿no? A gente que, Sí. a tus compañeros, porque para empezar, pues la carrera es muy demandante, de tus 24 horas de vida al día, te dedicas 20, ¿no? a la escuela, eh, de esas 20, 10 estás en la facultad, las otras haciendo tarea, y pues eso implica también convivir con gente que posiblemente se dedique a lo mismo. Entonces llega un momento en el que tu vida solamente es hablar de ciencia, pero mucho depende de ti si el siempre estar hablando de ciencia o ver el mundo desde ese punto de vista lo disfrutas o no. Entonces para mí siempre fue genial, ¿no? Es como encontrarle el sentido, buscar el proceso de las cosas, el por qué, es algo que a mí me gustaba. Pero yo creo que en quinto, sexto semestre de repente llegaba con mis amigos y es como, es que, o sea, todo el tiempo es estar hablando de eso, ¿no? Es Sí, estar llega hablando un de punto. bichos, ajá, es hasta analizar la comida que tienes en tu plato, ¿no? O Sí, sea, todo se convierte, incluso a veces los chistes ya son chistes de ciencia, el contexto es lo que viste en la clase anterior. Eh, sí, ya. sí, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de mis clases de evolución con el doctor Chaos y el doctor Vladimir. Me tocaban en la mañana y dentro de todo el grupo me tocó con dos buenos amigos, Sandra y Alan. Nos tocó en el mismo grupo y la clase nos impactaba tanto que después de que era la clase, era creo que a las 7 o a las 8, no recuerdo bien, salíamos creo que a las 9:30 o 10, pues ya salíamos como con ganas de azúcar, necesitábamos recargar ATPs y íbamos por el café, ahí con los zapatistas o a la cafetería, nos comprábamos un pan o pasábamos simplemente el tiempo que teníamos libre discutiendo lo que nos había dicho el profesor. O sea, es como cualquier otra persona harta de esa materia se sale del salón y no quiere pensar en otra cosa, ¿no? Sí. Pero entre nosotros era como, pero ¿por qué la selección natural es un filtro y no una fuerza generadora del cambio, que no sé qué cuánto? Entonces te ponías a discutir, ¿no? Y ya cuando te das cuenta, ay, bueno, me tengo que ir a mi otra clase. O De sea, clase en clase. exacto, disfrutas también el tiempo libre respecto a eso. Y justo desde mi particular experiencia, disfrutaba la carrera porque no importaba si me tenía que dedicar mi tiempo libre también a ello. Sin querer lo hacía porque me gustaba, ¿no? Ujú. Hablando como justo de eso de que a ti te gustaba o te llamaba la atención hacer eso, si tú tuvieras que poner un perfil de ingreso, o sea, no tiene que ser tan extenso como el oficial, pero si tú dijeras, yo te sugeriría esta carrera si tienes estas características, ¿qué características crees que podrían ser como las más adecuadas? Esa es muy buena pregunta.
No estoy segura de que un biólogo deba de cumplir con ciertas características. La carrera es muy amplia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Toda la vida. hay personas que dicen que no puedes ser médico si te da miedo la sangre, ¿no? Y pues hasta cierto punto dices, bueno, pues sí, ¿no? Sino cómo vas a poder actuar ante un momento de emergencia. Salvo, no sé, que te dediques a la medicina, a la investigación médica, ¿no? Mm, en biología, yo creo que lo único que te tiene que gustar o lo que yo pensaría que haría que disfrutes la carrera es, eh, ¿cómo explicarlo? Que te guste observar. Pero no te diría que es algo propio de los biólogos, sino en general de cualquier ciencia exacta o de cualquier carrera que se dé en la Facultad de Ciencias. El hecho de observar la naturaleza, llámese las plantas, llámese los que es un desierto, las rocas, como mis colegas geólogos, bueno, terrólogos, los mismos planetas, ¿no? Que para los de ciencias de la Tierra que se dedican a espaciales, es que tú te guste y disfrutes de observar la naturaleza. Y, y de eso va a partir todo para que tú te cuestiones, para que tú pues vayas por ese camino del conocimiento. Algunas habilidades prácticas que sí como estudiante tienes que llegar hacia el mundo real, porque esa es como la parte ideológica, ¿no? La parte ideal. Tienes que ser muy resistente a la frustración. ¿A qué me refiero? La ciencia es muy dura y muy estricta y tiene que ser muy sistemática. Entonces, muchas personas llegamos con ese afán de que como soy científico soy un genio, ¿no? Como tengo un promedio muy alto, puedo entrar a ciencias y se me va a hacer súper fácil. Pero más allá de que los profesores sean buenos o malos, la misma naturaleza te va a poner en tu lugar. Y los problemas van a desarrollarse de manera mucho más compleja de lo que uno esperaba. Entonces tienes que ser muy resistente a la frustración, tanto en la vida social, porque sí, la verdad, seamos sinceros, hay profesores muy duros, no sé tú si recuerdas alguno, Marisol, pero hay profesores muy duros que creo que lo hacen desde la perspectiva de que pues las cosas tienen que salir bien, ¿no? También tienes que aprender a trabajar en equipo y eso es algo muy bonito de la ciencia. Bueno, desde mi perspectiva es de las cosas más maravillosas También desde mi porque perspectiva. una, no te quedas solo en la vida con tus problemas existenciales sobre el fenómeno que estés estudiando. Y número dos, porque no lo sabes todo. O sea, una persona no lo va a saber todo. Ah, de repente, o la gran mayoría de las veces cuando uno hace, sobre todo investigación, eh, que otra cabeza piense lo mismo que tú, te puede dar una perspectiva que por por tu contexto no ibas a poder pensar, pero que si la otra persona sí lo pensó, te lo puede compartir, entonces pueden solucionar ese problema o pueden contestar a la pregunta que se están haciendo. Eh, y en ese sentido, pues es generar comunidad. O sea, trabajar en equipo yo creo que es de las cosas esenciales de hacer ciencia. Ah, ¿qué más podría decirles? Si no me gustan las Pues matemáticas, ¿la biología es una carrera para mí? no. O sea, puedes sobrevivir en la carrera, pero sin un contexto matemático te vas a perder de muchas cosas. Eh, y yo creo que no es tanto que sepas matemáticas, así de que sepas multiplicar, dividir, sumar o restar, sino que las mismas matemáticas te van a proporcionar una forma de pensamiento muy común en las ciencias. Entonces, sí, o sea, las matemáticas están en todas partes y en biología no es la excepción. De hecho, es una de las ciencias que más nos van a ayudar a contestar preguntas, a demostrar eh, eh,
nuestras hipótesis, a demostrar cosas que a lo mejor nosotros pensábamos que sí existen, pero no solamente describiéndolas nos es posible enseñárselas al resto del mundo. Entonces, no es que diga, si no sabes matemáticas, mejor ni entres a biología. No, si entras a biología, sé consciente de de que que vas a necesitar matemáticas. Spoiler, sobre todo estadística y probabilidad. o sea, si vas en CCH, mete estadística. Mete estadística, si puedes también mete cálculo. Eso es uno de los graves errores que yo tuve en el CCH. Este, y aunque nada más llevas una materia como tal de cálculo, que es en matemáticas 2, eh, sí son necesarios si te quieres adentrar en otras cosas. Llámese ecología. En mi caso, yo estoy estudiando mucho hacia una rama que se llama morfometría geométrica, que es básicamente poder estudiar la forma de las cosas, bueno, en este caso de los seres vivos, desde una perspectiva matemática. Y cuando me quiero meter a los modelos que hacen todos mis estudios y que me van a generar el conocimiento que yo necesito, pues resulta que son integrales, que son, bueno, un poquito más hacia el álgebra, que son vectores, que son matrices, etcétera, etcétera. Entonces, que yo tuve que ir aprendiendo con la marcha y que me di cuenta de, debí meter cálculo, al menos para tener un vago conocimiento Conocimiento. Sí, yo respecto a recuerdo eso. que hubo una época, o sea, como la época en la que todos empezaron a titularse, era un sufridero por todos lados de estadística más que nada, porque no Ajá. sabían, o sea, sabían qué tenían que hacer para terminar el trabajo, la investigación, los resultados, pero no sabían cómo hacerlo. Y entonces fueron explicaderas por aquí, por allá y por todos lados. Ujú. Sí, sí, sí. Es, pues es tener una base. Sí, Ujú, ujú. ¿Qué más necesitas? Inglés. inglés. Eso es algo bonito y no tan bonito en la ciencia. Eh, Se necesita tener un conocimiento mínimo de inglés, al menos para leerlo, porque desde el primer día de tu carrera te mandan a las lecturas, si te va bien, en inglés, porque conozco profesores que mandaban lecturas hasta en francés, ¿no? Porque algunos, bueno, no sé, asumen que todos también llevamos francés en el CCH o en la prepa, eh, cuando es una materia optativa, una lengua optativa, pero la lengua, bueno, no es la lengua, el idioma, digamos que universal por excelencia para la ciencia, para que todos nos podamos entender, entre comillas, es el inglés. Eh, Al menos para comprender las lecturas. Ya después, uno, por ejemplo, si se quiere dedicar sobre todo a la investigación, el ir a congresos, incluso hacer una estancia a otro lado, te puede abrir puertas o te puede hacer más fácil de sobrellevar la situación. Entonces yo creo que el inglés también es una habilidad práctica que te puede ayudar mucho a lo largo de la carrera y que obviamente pues sí, la vas a ir reforzando conforme van pasando los años, porque una cosa es saber el inglés coloquial, la, El inglés de las siempre. preguntas básicas, ajá, el inglés de civiles, pero El luego inglés te de das cuenta series y de, películas. exacto, el inglés de series y películas, que ver todos los tecnicismos de, del campo, ¿no? Entonces, pero con que sepas lo básico, pues ya la armaste, ¿no? Eso, mucha paciencia los primeros semestres, sobre todo el primero y segundo. Si vienes de un área donde ya te enseñaron quizá lo más básico, quizá el primero y segundo semestre te sean un poco aburridos porque pues lo que hace la carrera en esos 2 semestres es tratar de homogeneizar a toda la población de estudiantes para entonces sí
adentrarse al, al fuerte del programa de estudios. Uh-huh. Biología en Facultad de Ciencias, cuando tú estabas en el CCH o no sé en qué momento, bueno, también nos puedes decir en qué momento decidiste estudiar la carrera de biología, ¿por qué en Facultad de Ciencias? ¿Porque era CU como la mayoría de las personas o hubo algún motivo en especial? No, créeme que si fuera porque fuera según me hacía 3 horas de camino, eh, y pues no está tan chido, te desgastas mucho. Fue sobre todo por el plan de estudios. Yo siempre tuve, bueno, desde que concebí la idea de estudiar biología, eh, yo tenía en mente que quería ser investigadora, bueno, dedicarme a la investigación y a la docencia. Todavía no sabía en ese momento cómo lo iba a hacer, pero me quería dedicar también a enseñar. Pero quería hacer investigación y más hacia aspectos justo como evolutivos, de ciencia básica, vamos a llamarle, eh, teórica, por decirlo de alguna otra forma, y eso es algo que incluso yo creo que hasta peca la Facultad de Ciencias. Es muy teórica, su programa de estudios está muy encaminada hacia hacer investigación y no tanto, por ejemplo, hacer una biología más aplicada, ¿no? Como consultores ambientales, tomadores de decisiones o biólogos, ¿cómo llamarlos? Biólogos más de campo que se dediquen a la restauración, etcétera, etcétera, pero desde el ámbito más práctico. En ese sentido, quienes tienen más ese tipo de perfil, no sé si todavía, me imagino que sí, son los de Iztacala. Ellos son como más rudos incluso. Pero por la forma y la estructura del programa de estudios fue que me gustó más eh, ciencias. Sentí incluso un poquito más deshebrado todo lo que implica estudiar biología, ¿no? Los otros programas de estudios, tanto de Iztacala como de Zaragoza, en general son muy buenos. Creo que ahí es un poco más de gustos y qué concibas hacer después. Por ejemplo, yo tengo entendido que en FE Zaragoza no está tan encaminado hacia la investigación. Es, realmente creo que ahí sí es un poco más práctico, más hacia la solución de problemas concretos, que no digo que no se puedan hacer, pero, pero digamos que ciencias te ofrece casi casi en bandeja de plata esa posibilidad. Sí, en general incluso también los talleres, que son los que te encaminan, van muchísimo hacia la investigación. La mayoría están en laboratorios, la mayoría están ahí en la facultad o allá al ladito en el instituto de biología. Entonces sí son como muy, muy clavados a esa parte. Sí, sí, es mucho sobre la corriente que quieres tomar como biólogo. Eh, Por, ej- por ejemplo, nada más como también tengo entendido que en Iztacala te dan como más material sobre gestión ambiental, ¿no? sí. Por lo que me acuerdo. ¿Qué consejos le darías a una persona que está pensando estudiar biología o incluso a alguien que ya está estudiando, está a mitad de carrera o así y quiere hacer una maestría o Que quiera hacer una maestría. que Uy, mejor trabaje? no, o sea, si quiere trabajar, pues adelante, ¿no? La maestría ya es como el primer pasito, es el primer tope con el primer tropezón con el que te vas a enfrentar previo a ser un investigador. Es un simulacro de lo que podría pasar si te vuelves investigador. Y me refiero al estilo de vida que llevas respecto a eso. La maestría, al menos la que yo tomé, es en un periodo de 2 años y prácticamente debes de entrar ya con un proyecto para desarrollar como tesis con un asesor, algo que no pasa en la licenciatura, por ejemplo, que tú lo vas descubriendo conforme vas avanzando.
y en el que teóricamente en sexto semestre, si es sexto o quinto, por ahí, del tercer, cuarto año, no, sí, del tercer año, empiezas a, pues, a ver si hay asesores para hacer una tesis, qué tema te interesa, si el taller al que te metes, que son estas como materias de especialización, eh, Sí, justo a pues la mitad. tienen proyectos. En la maestría no, desde que entras ya tienes una tesis que puedes ir modificando con el paso del tiempo porque pues uno nunca sabe qué puede pasar. Por ejemplo, a mí me agarró el sismo del 2017 a mitad de la maestría y eso a veces ocasionaba que ya no pudiera hacer ciertas cosas, ciertos experimentos, lo que sea, ¿no? Entonces puedes irlo modificando de acuerdo a tus circunstancias, a los resultados que obtuviste, entonces, pero es desde el inicio. Desde el inicio empiezas a hacer una investigación. Y en ese sentido, si quieres hacer una maestría, yo te recomiendo, alumno de licenciatura de biología, que hagas tesis o que te titules por medio de tesis en la licenciatura, porque ya vas a traer la experiencia de cómo se hace un trabajo de investigación. Tengo entendido que en biología, es que ya no sé ahí en ese sentido el programa, te puedes titular por varias formas. Creo que, bueno, Sí, la hay tesis como es la cuatro más formas: tesis, tesina, proyecto de tesina, investigación, proyecto de, ajá, apoyo a la investigación también. Ya hay más, apoyo a la docencia, hay más. sí, pero si quieres hacer una maestría, yo te recomiendo que hagas tesis o tesina, porque ya vas a agarrar el callo que al menos necesitas para que no te duela tanto entrar a la maestría. Ya vas a saber de qué van los... Ajá, ya sabes qué errores no tienes que cometer, ya sabes a qué te vas a tener con los asesores, con las revisiones, etcétera, etcétera. La carga de materias no es tan pesada. Realmente las materias que tú vayas a tomar durante el posgrado van a ser más para ayudar a desarrollar tu proyecto de investigación, que, o sea, no vas a tomar un química uno eh, en la maestría, ¿no? A lo mejor si tu proyecto va de química, bueno, voy a revisar química de, no sé, química en no, hormonas vegetales, ¿no? Por decir algo, porque tu tesis trata sobre eso, ¿no? Cómo hacer crecer ciertas especies de plantas en ciertas condiciones, ¿no? Entonces, eh, si vas a hacer una maestría, te recomiendo que te gradúes de la licenciatura por medio de tesis. Los exámenes mm, están hechos para que pasen pocas personas. O sea, vamos a ponerlo así, sinceramente. Cada vez son más difíciles. Sobre todo para gente que no es de CEU, desgraciadamente, o que no es de la UNAM. Están como muy eh, planificados con el programa de la UNAM. Entonces, a veces es un poco, se les complica un poco más o no están tan familiarizadas personas de universidades externas o incluso de carreras externas, porque me ha tocado ver que en los exámenes de admisión llegan hasta contadores, ¿no? Para hacer una maestría en ciencias biológicas. Eh, entonces, si eres alguien que quiere hacer un posgrado de ciencias biológicas, pues estudiar mucho para ese examen, porque si no tienes el bagaje que vienes cargando desde el primer semestre en la carrera, se te va a complicar más, ¿no? Digamos que es un poco más para facilitar el proceso. Y lo mismo que les dije a los que van a entrar a la carrera de biología, ¿no? Tolerancia a la frustración, trabajo en equipo, el inglés es importante. Yo creo que en esta etapa es aún más importante porque muchas veces las únicas personas que te van a poder ayudar en tu proyecto son gente extranjera. Porque decidiste trabajar con el, el único grupo de insectos que en este país nadie trabaja, no sé, con mecópteros, ¿no? Con algo que estudia Con, una persona en... en China. Y si te va bien, esa persona en China habla inglés. Entonces,
es eso. El idioma creo que te va a ayudar muchísimo más. Te vuelves un poco más independiente, pero también tienes que aprender a pedir ayuda. Eso sí, o sea, que si lo necesitas es como vayas a donde tengas que ir para que te resuelvan tus dudas, para hacer colaboración. Muy probablemente los artículos que tú publiques de tu maestría no vas a ser el único autor. Y eso es lo bonito de todo esto, porque es una forma más de aprender. Pero es como todo lo que les dije para la licenciatura, más, este, Pero por dos. pero por dos y quizá más aparte estudiarle el doble para el examen de admisión, ¿no? Ujú. Suena complicado. Para Sí, ir, es interesante. para ir como cerrando, bajando un poquito el ritmo que traemos, que es igual que en la universidad, ¿no? Que vas pum, 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 pum. ¿En qué querías ser? O sea, ¿siempre quisiste ser bióloga o antes querías hacer alguna otra cosa? ¿Cómo fue ese paso, esa transición? Bueno, si nos vamos a eso, yo desde chiquita, yo de a los 3 años quería ser granjera. Entonces, quizás sí se veo una tendencia de las aptitudes, de las inquietudes De las de las inquietudes, de los personas, gustos. de los gustos, pero no siempre pensé en biología. Digo, en la secundaria tuve una fase que dije, quiero hacer robótica, porque hice un proyecto sobre robótica y dije, esto es lo mío. En el CCH pasé de querer ser chef, yo quería estudiar gastronomía, pero es una carrera demasiado cara y, y muy difícil como de seguir aquí en México. Y como que se me pasó la fiebre, por decirlo de alguna manera. Después quería estudiar filosofía como tal, filosofía y letras. Y de hecho, fue mi segunda opción después de biología, porque yo fui en CCH. Si mantienes un promedio lo suficientemente decente, eh, pues puedes tener pase directo a la carrera que tú elijas. Y pues elegí en primera opción biología y después elegí filosofía y letras. Entonces, realmente una tendencia como tal, quizá fue a finales del CCH. Siempre me gustó la biología, pero nunca la había concebido como una profesión. O sea, yo sabía que a lo mejor podía ser algo que iba a tener como hobby, cuidar, no sé, animales, plantas, lo que sea, y coleccionar también, pero no como tal, como una profesión, hasta que llegó el momento de decidir y, y opté por eso. O sea, dije, suena divertido, se ve muy interesante. El campo de trabajo en ese sentido a mí no me costó mucho trabajo porque cuando yo vi la carrera yo sí me hacía como investigadora. Yo espero que en algún momento suceda, pero con plaza, una investigadora con plaza, pero como que ahí yo no me metí en tanto conflicto porque yo quería hacer investigación, ¿no? Quería hacerla, digamos que la científica cliché en ese sentido, ¿no? Entonces, he pasado por muchas facetas, no me arrepiento de la decisión que tomé, realmente me gusta mucho, pero sí como que tienes que pensarlo muy bien, ¿no? No es algo eh, que tengas que tomar a la ligera, decidir a qué te vas a dedicar, ¿no? Toda tu vida, a qué le vas a dedicar tiempo. Más que nada tiempo. Muchos años Sí, pasados ahí adentro. exactamente. Y también ser consciente de a qué te atienes, ¿no? Muchos compañeros pues desertaron de esa carrera porque dijeron, es que no pensé que iba a ser así de difícil, ¿no? No pensé que me iba a quitar tanto tiempo de mi vida, pero pues así a veces sucede, ¿no? ¿Bióloga de bata o de bota? O las dos. Pues nunca he sido lo suficientemente de bata, pero siempre me llamó la atención de bota y siempre me ha gustado. Yo prefiero
me llama la atención ir 1000 veces al campo que el laboratorio, aunque tengo mi fase también dentro de todo este campo de la botánica, el de hacer anatomía vegetal, que de alguna manera es pasar cierto tiempo en el laboratorio, pero, pero porque es como para mí, digo que es algo artesanal, ¿no? Eh, pero, pero a mí, si me das a elegir, yo prefiero las botas. Salir a campo. Siempre es divertido. Aprendes mucho en campo. Bueno, Sí, y siento que es como además, más así. Lo puedes pues tocar. es el lugar donde obtienes tu materia prima para, ya sea para que lo utilices en el laboratorio o para que lo guardes en las colecciones, pero si no vas al campo, ¿cómo vas a obtener tu objeto de estudio? ¿En la tele? Neh. Bueno, ahorita, aunque Un por video más de que YouTube. querramos salir, pero, pero el campo es muy importante independientemente de que te guste más la bata o la bota. Si eres Efectivamente. biólogo, al menos una vez en la vida debes de ir al campo. Em, para terminar, saliéndonos por completo de la temática, dos aficiones que no tengan nada que ver con biología que tengas tú. Dos aficiones que no tengan nada que ver con la biología, a la música y a escribir. Tengo varios, pero creo que son eso. Y bueno, voy a decir tres, cocinar. Sí, está bien, está perfecto. Cocinar es muy divertido, a mí me gusta mucho cocinar. No es la Sí, entrevista sí, sobre mí, pero pues ahí lo suelto. sí, es muy catártico. Bueno, pues muchas gracias por aceptarle esta invitación. ¿Quieres Nada, despedirte gracias a de ti. alguna forma? Pues nada, que estudian biología. Hacen falta muchas personas que vean a la naturaleza más allá de como bonita o fea, sino que la entiendan como es y punto. Que si se animan, pues sé que hay muchísimas universidades y no es porque sea mi alma mater, pero muy personalmente la UNAM es una de las mejores eh, dentro de la rama. Anímense y pues si se animan ya nos estaremos viendo por ahí en la Facultad de Ciencias. Muchas gracias, Betsy. Gracias No, por gracias. invitarme, Gracias a ti por, por por tu aceptar. confianza. Y pues nada, cuídense mucho, usen gel antibacterial, lávense las manos, Lávense las no manos. salgan sin cubrebocas y si no es necesario. No, pues muchas gracias a ti por aceptar, como me gusta decir, por lanzarte conmigo a lo desconocido, porque como dijiste al principio, no tenías ni idea de que iba a ir esto. Yo tampoco, o sea, sí tenía una idea, pero ahí lo estaba barajeando todavía. Ya Eh, sabes que sí. De hecho, llevamos dos proyectos así, bueno, que yo me acuerdo. sí, el otro Una de es el de conferencias de divulgación y ahora Por este. amor a la Y ya ciencia. después, cuando tengas más estructurado, me vuelves a invitar. Es divertido, Va, va, va. al menos experimentar. Aquí Melissa dice solo un comentario. Te admiro mucho como profesionista. Tienes una fan. Sí, gracias. Como nerd. Muy bien. Eh, Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron viéndonos. Recuerden que esto se va a subir a Spotify, creo que también lo voy a subir a YouTube. La verdad es que lo único que busco con esto es apoyar a las personas que buscan estudiar una carrera científica. Tengo pensado que el mes de septiembre sea dedicado a la física. Si tienen sugerencias de personas a las que les gustaría que invitara, puedo armarme de valor e invitarlos. O si quieren algún tema que se trate en específico, también por favor sugiéranlo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por venir y hasta la próxima. Adiós. Bye. Si entras a biología, sé consciente ¿De qué de que hay vas a matemáticas? necesitar matemáticas.